Hola a todos, es un gusto estar de nuevo acá en nuestro último video ya de este semestre de química, en donde vamos a hablar un poco acerca de las reacciones químicas. Somos el grupo número 2. Bueno, bienvenidos. Recuerden que hoy vamos a tener una clase súper interesante. Es un tema que, como lo pudimos escuchar en otros espacios, nos permite abrir las puertas a un mundo nuevo y a entender procesos que pasan a nuestro alrededor y de los cuales a veces no somos conscientes. Bueno, entonces primero miremos estas fotografías y pensemos qué es lo primero que se viene a nuestra mente cuando las vemos. Muy bien, vemos elementos, vemos moléculas, vemos que se están agregando líquidos a vasos, ¿verdad? Entonces esto va a provocar alguna reacción, ¿verdad? Entonces aquí en la imagen de abajo podemos ver también otra reacción y es muy interesante porque es una reacción bastante común que sucede alrededor de nosotros y que a veces pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Y esta reacción depende de la luz. Cuando hay luz ocurre de una forma y cuando no hay ocurre de otra forma y es la fotosíntesis y la respiración celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos que desde un reactivo, que en este caso, por ejemplo, cuando es fotosíntesis, es el dióxido de carbono, vamos a obtener la glucosa, que es el alimento para las plantas, ¿verdad? Porque sabemos que las plantas, pues pueden producir su propia comida. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de reacciones químicas. Bueno, entonces, como lo estuve mencionando, vamos a hablar de las reacciones. ¿Y qué son estas? Pues es un fenómeno químico, un proceso termodinámico en el cual dos o más especies, sustancias químicas, están transformándose desde un reactante, un reactivo, a otra estructura molecular y sus enlaces hasta producir lo que viene siendo el producto, ¿verdad? Y esto lo podemos ver aquí en este esquema, ¿verdad? Yo les agregué aquí a ustedes una clave para que ustedes tengan presentes más o menos, pues, cómo podemos representar alguna de las características en las reacciones químicas. Pero las más conocidas tal vez son el signo de suma, indica que hay una combinación entre varias sustancias y la flecha que indica el sentido de la reacción, ¿verdad? En este caso tenemos em, estas moléculas de hidrógeno que van a reaccionar con el oxígeno para formar agua, ¿verdad? Entonces, de este lado tenemos los reactivos y de este lado tenemos los productos. Sin embargo, digamos, esta flecha también puede ir en doble vía. Quiere decir que vamos a tener una reacción que es reversible, que se puede regresar, ¿verdad? Eso va a pasar muchas veces entre aquellas reacciones que tienen reactivos y productos que son inestables, ¿verdad? Entonces, generalmente van a estar, pues, moviéndose e intercambiando desde reactivos a productos, y esto quiere decir que el producto se va a volver un reactivo y el reactivo se vuelve un producto, y así constantemente, ¿verdad? Bueno, otra simbología que tenemos, ¿verdad? Es indicar que se desprende un gas o que se forma un precipitado. Este triángulo de acá que significa que hay calor, o sea, que necesita calor para poder reaccionar. Esta que necesita electricidad y aquellos pues que necesitan una enzima, generalmente se coloca el nombre de la enzima, que es un medio que va a agilizar que la reacción suceda, ¿verdad? También podemos agregar aquí una nomenclatura bien básica que es la que nos dice en qué estado están los elementos, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis se pone a la par como una S de sólido, L de líquido, G de gas. Bueno, las reacciones químicas se pueden clasificar según los procesos químicos ocurridos, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurrió? Se descompuso o se desplazó o se combinó, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en este esquema un par de ejemplos, ¿verdad? Eh, o también puede hacer cuando se descomponen doblemente, ¿verdad? Porque a veces hay hay un intercambio entre estas dos moléculas que es doble, a veces es simple. Y también dependiendo de los cambios energéticos que van a ser las reacciones endotérmicas, que van a ser aquellas que absorben energía, y exotérmicas, que son aquellas que las liberan. Aquí hay otra forma de clasificar las reacciones, ¿verdad? Y es más que todo por qué productos estamos obteniendo. La de síntesis o formación es aquella que nos va a dar un único producto.
La descomposición es aquella que se va a descomponer. La sustitución, por ejemplo, aquí está el esquema, ¿verdad? Tenemos A más BC y el producto es que esta A desplaza a la B y entonces se forma un AC. Y puede haber una sustitución doble como este esquema en donde en este caso se desplazan ambas moléculas y se forman nuevas con la combinación del desprendimiento de estas dos previas, ¿verdad? Por ejemplo, está la reacción de neutralización, que tiene que ver mucho con la característica de los elementos, es decir, si son ácidos o bases, y esto ya lo vimos previamente, y el producto final siempre es agua, ¿verdad? Entonces, esas características y este tipo de reacciones, pues, nos los tenemos que ir memorizando poco a poco. Y también la reacción de combustión, que es aquella que pues va a generar calor, carbono y agua, ¿verdad? Entonces, desde una molécula orgánica, como pues lo puede ser el metano, el etano, ¿verdad? O sea, esto puede generar, perdón, sí, puede generar de alguna forma este tipo de moléculas que siempre nos va a dar dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Entonces, esta es su clase por hoy. Espero que hayan aprendido mucho acerca de las reacciones. Sigamos investigando más acerca de las reacciones y cómo estas pues ocurren en nuestro alrededor y preguntémonos cómo las podemos clasificar como endotérmicas, exotérmicas o desplazamiento o síntesis. Vamos haciendo estas preguntas poco a poco y nos vamos a ir dando cuenta que las reacciones químicas son más cercanas a nosotros de lo que nosotros creemos. Un gusto haber estado con ustedes este semestre y les deseo un feliz año. Adiós.